Bueno, bienvenidos a todas y todas. Yo soy Julieta Rostica, soy socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, y voy a estar a cargo de este grupo con otras dos colegas y compañeras de hace muchos años. Laura Sala, que también es socióloga y doctora en Ciencias Sociales, pero por la Universidad de Buenos Aires, y Ana López Molina, que es antropóloga guatemalteca. Con ellas fundamos y creamos ya hace muchos años, integramos el grupo de estudios sobre Centroamérica, que está en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, en lo personal llevo ya como 20 años, ¿no? Enseñando la historia social latinoamericana en carreras de grado y carreras de posgrado. Esta es la primera vez que damos este curso en la Universidad Nacional de Quilmes, así que espero que les guste. Las cuestiones, no quiero ocupar este video en cuestiones más bien administrativas o lo que tiene que ver con la bibliografía y las formas de evaluación. Todo eso va a estar muy explicitado en el programa de la materia y en el aula virtual, ¿no? Así que ahí vamos a ir comentando todo, pero básicamente la bibliografía va a estar disponible como en todas las otras materias de la maestría, en el repositorio digital de Unki y en un Google Drive que nosotros les vamos a compartir para que no haya ningún tipo de inconvenientes y puedan tenerla. Y además esta se va a ir distribuyendo en grupos. Que eso es un poco lo que nosotros les vamos a pedir de actividad, de primera actividad, una que participen digamos en el foro presentándose, y la otra vamos a ir definiendo la división de dos grupos, un grupo digamos A y un grupo B, que van a tener asignadas distinta bibliografía para que no todos tengan que clase a clase tener que resolver alguna consigna sobre todo la totalidad de la consigna, ¿no? Sino que la idea del curso va a ser, digamos, de que puedan ir la bibliografía, ustedes van a tener que leer toda la bibliografía, pero no así tener que trabajar, digamos, concretamente con toda. Creemos que vamos a poder ir con determinadas actividades haciendo una buena retroalimentación, digamos, entre ambos grupos, y que se van a poder ir sacando buenas conclusiones. Bueno, esta materia se llama Procesos Sociales Latinoamericanos, ¿no? Exactamente el nombre, perdonen, se llama Procesos Sociohistóricos de América Latina, ¿no? América Latina aparece, digamos, como objeto. Nosotros pensamos América Latina como si pensáramos también una nación, ¿no? Es decir, es un fragmento, digamos, una porción de un territorio del continente americano. En primer lugar eso, sobre el cual se construyó cierta identidad. O sea, hay una construcción, un imaginario sobre América Latina, ¿sí? Identidad latinoamericana que se fue forjando a lo largo de la historia, y por eso hay diversos autores como Mónica Quijada, Lisli Bettel, Patricia Funes, muchos autores que han escrito sobre los debates sobre el nombre, ¿no? La cuestión del nombre América Latina, cuándo apareció por primera vez el concepto de América Latina. Y bueno, y un poco en realidad fue surgiendo y se fue apropiando de este concepto, de esta noción, en los debates, digamos, que tuvieron distintos intelectuales, políticos, en la arena cultural, etcétera, por básicamente el imperialismo estadounidense, ¿no? O sea, cómo Estados Unidos avanzaba, ¿no?, sobre otros territorios, como fue el primer país que se pudo independizar y que de repente se apropia del nombre, porque uno dice Estados Unidos de América, ¿no? Entonces hay una especie de apropiación de América por parte de Estados Unidos, y a partir de ese momento, parece mentira, pero empieza a haber toda una serie de reacciones que van durando distintos tiempos, que van apareciendo, en realidad emergiendo en distintos momentos o coyunturas históricas interesantes para disputar precisamente esa porción de territorio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es siempre
digamos, la identidad latinoamericana y el nombre se fue asentando, se fue consolidando a partir de determinados momentos en que los Estados Unidos tenían acciones, ¿no? Que podríamos leer como imperialistas, ¿no? ¿No? Cuando doctrina Monroe, América para los americanos, enseguida aparecen las reacciones en contra, no para decir, no, América para los americanos no, o sea, acá también hay otra porción de territorio, digamos, que no comparte. Y entonces ahí es cuando uno empieza a ver, digamos, cómo se va forjando una identidad en función de una otra edad que se observa como amenazante, ¿no? Como una otra edad, digamos, prepotente, otra edad abusiva, otra edad que aparece y se quiere apropiar de todo, ¿no? Es más o menos algo así, ¿no? El concepto de lo latino, digamos, es que tiene que ver más con un debate que hubo en Francia en un determinado momento, digamos, en que apareció cierto, digamos, bueno, una guerra en México, no vale la pena ir sobre esa historia, pero sí mencionar que tiene que ver con las teorías racialistas de la época y un nombre que en realidad aparece en las revistas francesas de la época. Está presente eso, digamos, pero no tiene que ver tanto con una concepción, digamos, de defensa de lo latino, sino más bien como un nombre que apareció en determinadas coyunturas y que estuvo disponible para afirmar la propia identidad, ¿no? Es cierto que hay algo que homogeneiza, digamos, o que homogeneizaba, digamos, a toda esa porción de territorio que tenía que ver con la conquista y la colonización española y portuguesa, ¿no? Esto sí es importante mencionarlo y que de hecho va a ser, digamos, uno de los procesos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta permanentemente cuando analizamos sobre todo la historia del siglo XIX y siglo XX. ¿Por qué? Porque durante el orden colonial, ¿sí? Y acá es cuando tenemos que empezar a pensar a desnaturalizar algunas ideas que nosotros tenemos como muy aferradas y que no es tan mal tener aferradas, pero que sí es interesante empezar a dislocarlas como para poder darle cierta complejidad y comprensión e inteligibilidad a la historia latinoamericana. Y tiene que ver con que el orden colonial no fue todo coerción, no fue pura coerción. Si nosotros hablamos de formas de dominación política, cuando hablamos de este tipo de cosas, no podemos pensar que el orden colonial fue pura dominación, pura coerción, porque de lo contrario no podríamos entender entonces por qué fue un orden que duró 500 años, ¿no? Entonces, empezar a poner las cosas un poquito y a diferenciarlas, decir que, bueno, durante el periodo de la conquista sí hubo mucha violencia, mucho genocidio, pero después hubo un orden muy largo que duró 500 años y que no todo fue coerción y dominación, sino que también tenemos que pensar en que hubo, digamos, algunas instancias de consenso, que es importante tener en cuenta, y que no solo hubo, y que hubo relaciones, digamos, que se consolidaron durante el periodo colonial, que tuvieron que ver también con, tal vez en términos beberianos, con relaciones de tipo afectivo, ¿sí? O más bien tradicionales, ¿no? Que bueno, que también impidieron, digamos, que el orden se derrumbara tan rápidamente. Algunos autores, digamos, como para sintetizar mucho, dividen, digamos, se dice, ¿no? Cuentan que la historia durante el orden colonial, las sociedades latinoamericanas se dividieron en dos, en los pueblos de indios y en los pueblos de españoles. Acá tal vez en Argentina, en el cono sur, se suele ver más bien de reducciones de indios. Bueno, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos un orden colonial dividido entre pueblos de indios y pueblos de españoles, ¿no? Y que un orden colonial que vinculaba el territorio americano con la metrópoli, con la exportación de metales, ¿no? Esto es importante, la plata y el oro, pero que después había gente, ¿no? Que vivía en el territorio americano y que tenía que reproducirse, ¿no? Y para poder reproducirse
se organizó una especie de sistema, ¿no? De sistemas, vamos a llamarlo así, que tuvieron una larga duración, ¿no? Básicamente, por ejemplo, como dicen algunos autores, por ejemplo, Waldo Ansaldi, que ustedes lo van a leer, pero no vamos a entrar en esto en las primeras lecturas, por eso yo lo estoy adelantando, matrices societales, ¿no? Matrices societales. Durante el periodo colonial, básicamente, la hacienda y las plantaciones. ¿Qué diferencia entre la hacienda y las plantaciones? Es el tipo de trabajo. En el caso de la hacienda, el trabajo fue forzado y en el caso de las plantaciones, el trabajo era esclavo, ¿sí? Entonces, uno podría agarrar, y les pediría que lo hagan, que googleen, ¿no? Y que busquen mapas, ¿no? de cómo estaba demográficamente constituida América Latina, el territorio latinoamericano, que vamos a definir hasta México, ¿no? En el periodo prehispánico, es decir, antes de la conquista, ¿no? Entonces vamos a ver que en el territorio latinoamericano había lo que llamamos 3 grandes civilizaciones, ¿no? Los incas, los mayas y los aztecas tenían una población muy grande, y después otros territorios que no estaban desocupados, ¿no? No estaban desocupados, pero sí la población era mucho menor, ¿no? Y tenían un grado, digamos, de complejidad, sus sociedades, que era menor a lo que conocemos como los imperios incas, mayas y aztecas. Vamos a decirlo así muy sencillamente, ¿no? Todo esto es muchísimo más complejo, pero vamos a decirlo así como muy sucintamente. Bueno, miremos ese mapa y vayamos a mirar luego dónde estuvieron, cuáles fueron los territorios en donde la matriz societal de la hacienda fue predominante y cuáles fueron los territorios en que la matriz societal predominante fue la plantación. Y vamos a encontrar que en los territorios densamente poblados, es decir, donde estaban antiguamente estas civilizaciones prehispánicas, sobre todo la matriz societal predominante fue la hacienda, y en los territorios que en realidad están colindantes al océano Atlántico, la matriz societal predominante fueron las plantaciones, ¿sí? Y estas dos cuestiones de ver ese mapa geográfico de América Latina en esos términos, a nosotros nos va a permitir algo muy importante, que es entender dónde el trabajo forzado y las instituciones coloniales de la encomienda, de la hacienda, fueron predominantes y dónde la esclavitud fue predominante, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo miren, ¿no? Lo miren en un mapa para tenerlo en la cabeza, para poder leer en las clases subsiguientes el texto de Cardoso y Pérez Brignoli, ¿sí? Y para poder también ir al texto de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, en el que ellos van a hablar y explicar de qué se trató el orden oligárquico. Es muy importante. ¿Por qué esto es muy importante? Porque tanto la hacienda como la plantación son estructuras socioeconómicas, ¿sí? Son estructuras socioeconómicas. Son estructuras socioeconómicas que perduraron a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, que no solo se armaron, se construyeron, se forjaron durante el periodo del orden colonial, sino que van a seguir durante el periodo del orden oligárquico. ¿Cuál es el periodo del orden oligárquico? Podemos decirlo así, a grandes rasgos, es el tipo de orden, digamos, predominante en América Latina, ¿sí? Predominante en América Latina durante el siglo XIX. O sea, que se consolida, o sea, se va formando, primero se forma el Estado-Nación, en los primeros años después de la ruptura del orden colonial y la consecución de las independencias respecto de la metrópoli española y portuguesa. Bueno, en el caso de... No vamos a hablar de la colonia portuguesa porque en realidad es posterior el asunto, ¿no? Pero en el caso de la ruptura con el orden colonial de España, a principios
1810, estamos hablando de 1810, estamos teniendo las revoluciones, ¿sí? De independencia. Las independencias van a venir un poco tiempo después. Hay un sector dominante que va a intentar forjar la creación de un Estado nacional. Van a empezar las primeras discusiones sobre el tipo de orden o las características que va a tener ese Estado-nación que se va a formar, si es una república o es una monarquía, ¿sí? En la mayoría de las colonias españolas se va a elegir por la república. ¿Por qué? Porque por una decisión de enojo y de disputa y de crear, digamos, algo diferente a lo que era la monarquía española, ¿no? Es decir, bueno, acá nosotros somos republicanos, ustedes eran algo retrógrado. Bueno, ¿no? Se elige por la república y después viene un largo periodo en el que precisamente hay que definir otro tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo la consolidación de ese Estado-nación que se forma, ¿no? Que va a adquirir una forma particular, una forma de dominación es particular que va a ser, sobre todo, generalmente, no en todos los países de América Latina, pero en la mayoría, dominación oligárquica, ¿sí? Es decir, la clase que viene lo que vamos a estudiar y a entrar en la dominación oligárquica es la forma de dominación de clase, la forma en que se consolidó el Estado Nacional en América Latina del siglo XIX. Que hereda del orden colonial las estructuras socioeconómicas de la hacienda y de la plantación. ¿Cómo puede ser si hubo revoluciones? Bueno, acá la primera cuestión que yo quería dejar hoy sentado, y es que las revoluciones de independencia no fueron revoluciones sociales, ¿sí? Ya vamos a entrar un poco en la definición de revolución, ¿sí? Ya vamos a entrar en la definición de revolución. Pero acá yo lo que creo que ustedes retengan es que las revoluciones de independencia no fueron revoluciones sociales, no fueron revoluciones hechas de abajo para arriba, ¿sí? No fueron revoluciones de abajo para arriba que hayan transformado las estructuras socioeconómicas heredadas del orden colonial, sino que fueron solo revoluciones políticas hechas de arriba para abajo, como dice Lynch, revoluciones preventivas. Revoluciones de independencia preventivas hechas por los sectores dominantes por miedo que las hagan el propio pueblo, ¿no? Es interesante ir a leer las declaraciones de independencia porque esto que yo estoy diciendo aparece en los propios textos. O sea, tenemos que apurarnos a declarar la independencia por miedo a que suceda lo que ocurrió en Haití. Ya lo van a leer, ¿no? Pero en Haití, la revolución de independencia la hicieron los esclavos. Es única en el mundo, ¿no? Eso recorrió como fantasma, ¿no? Es un fantasma. Los esclavos de Haití haciendo la revolución. Imagínense, en cualquier momento esto sucede acá. Hay que hacerla rápido, esto ya no da para más. ¿Qué ocurrió en esas revoluciones de independencia? Que precisamente esto. Las revoluciones fueron hechas por los sectores dominantes y no fueron las clases dirigentes. Que posteriormente incluso lo serían los que consolidarían el orden, ¿no? El orden y el progreso, esa es la máxima, orden y progreso va a ser la máxima del orden oligárquico. Fíjense que está en la bandera de Brasil, que Brasil continúa con la monarquía, fíjense ustedes, ¿no? Continúa con la monarquía a lo largo de todo el siglo XIX. Y en el caso de Cuba también, ¿no? No continúa con la monarquía, ni con oligarquía ni nada, porque ellos recién se logran independizar a fines del siglo XIX, ¿sí? Entonces vamos a tener que en los dos países en donde había plantaciones, dos países emblemáticos donde había plantaciones y donde había esclavitud, recién la esclavitud se va, perdón, pero me están picando unos tábanos,
la esclavitud se va a terminar a fines del siglo XIX, ¿no? Va a volver, o sea, va a empezar el liberalismo, se va a acabar con la esclavitud, se va a hacer mucha fuerza y emergencia de las ideas liberales junto con las ideas de la república, ¿sí? Por fin llega la república a todo el continente latinoamericano, toda la región latinoamericana, ¿no? Entonces, retengamos. Yo lo que les pediría es que retengan esto, que retengan que miren los mapas, que miren. Hay mapas también que ponen las fechas en las que se fueron independizando los distintos países de América Latina, ¿sí? Esos mapas son muy buenos. Traten de los googlean y están disponibles. O sea, es una tarea muy sencilla. Incluso yo ni siquiera me tomo el trabajo de buscarlo y pasárselos en el aula virtual, porque hay mapotecas por todos lados y es muy útil mirar los territorios y los mapas. Háganlo, no dejen de hacerlo. Miren, recorran los mapas de América Latina, ¿sí? Empápense. A veces me ha ocurrido mucho, lamentablemente en nuestro país, que los estudiantes no saben, digamos, dónde están, por ejemplo, cada uno de los países centroamericanos, ¿no? O las islas del Caribe. Entonces, después de tantos años que yo me imagino que tal vez no miraron un mapa de América Latina, hagan este ejercicio, ¿no? De ir a mirar el mapa de América Latina, miren el mapa demográfico de América Latina de los pueblos prehispánicos, miren el mapa de América Latina de las independencias, fechas de las independencias de los países latinoamericanos, que en realidad no eran países, sino que en ese momento estábamos con virreinatos, capitanías generales. No importa porque esta materia arranca con el siglo XIX, pero mírenlo, ¿sí? Eso como que les va a hacer algo útil, porque van a ver que muchos países latinoamericanos no se independizaron, igual que en el Río de la Plata, ¿no? Entonces, o en el Alto Perú, miren un poquito eso y retengan esta cuestión de las matrices societales. La hacienda y la plantación. ¿Por qué les decimos matrices societales? Porque permitieron configurar dentro de cada una de esas matrices, digamos, determinadas formas de relaciones sociales que perduraron, que tienen que ver con los ejes de esta materia. Los ejes de esta materia, que es lo que sobre lo cual queremos intentar ir y venir todo el tiempo, ojalá que lo podamos lograr, que tiene que ver con el racismo, el patriarcado, el paternalismo, el clientelismo, o sea, todas prácticas y relaciones sociales que nosotros a veces atribuimos al día de hoy. O sea, cuando nosotros decimos, el clientelismo político. No, el clientelismo político viene desde esa época. Son tipos de relaciones de poder, ¿sí?, que se estructuraron y que, según, por ejemplo, Waldo le gusta mucho utilizar esto de, digamos, palabras de Brudel, cuando dice son verdaderas cárceles mentales de larga duración, ¿sí? Verdaderas cárceles mentales de larga duración. Cuando pensamos, ¿no?, en el machismo, vamos a decirlo así, en el machismo, cuando pensamos en el racismo, cuando pensamos en todas estas cosas que están tan naturalizadas en nuestras sociedades, tan naturalizadas y poco tensionadas, ¿no?, tenemos que pensar que vienen del orden colonial, ¿no? Son estructuras mentales de larga duración. Bueno, es un plano de análisis estructural. Por eso nosotros prestamos atención a esas largas duraciones. Y por eso, en esta materia, no vamos a entrar en historias minuciosas de cada uno de los países, ¿sí? Nosotras no somos historiadoras, somos sociólogas. Y lo que intentamos hacer es precisamente tratar de hacer un estudio sobre los procesos sociohistóricos. Es decir, desde una perspectiva histórico-estructural. Una perspectiva que fue, digamos, muy interesante en la historia latinoamericana, del pensamiento social latinoamericano. Pensemos en los años 60, los años 70, ¿no?, que estuvo muy en boga en el Chile desde esa época, cuando se crea Flaxo, cuando se crea la ELAS, cuando estaba la CEPAL, ¿no?, en donde hay un grupo de intelectuales latinoamericanos
que hoy día en realidad son los muy reivindicados en Claxo, por ejemplo, ¿no? Porque se están ahora, bueno, pensemos Aníbal Quijano, Cardoso, Enzo Faleto, Edelberto Torres Rivas, Vania Bambirra, bueno, y muchísimos más que pasaron por ese, Teodonio dos Santos, que pasaron por esa época en Chile y trataron de pensar en interrogar el desarrollo latinoamericano. Y para ello lo que dijeron es que de alguna manera había que tensionar aquellas teorías que se enfocaban mucho en la teoría de la modernización o bueno, acá ellos citan mucho y discuten mucho con Gino Germani, ¿no? Desde la antropología también, digamos, discuten con la antropología funcionalista que estaba muy en boga en Estados Unidos, ¿sí? También con todo lo que, bueno, nada, el funcionalismo, todo lo que nosotros conocemos y entendemos como funcionalismo. Y ellos van a sostener que es muy importante pensar en clave de procesos sociohistóricos, ¿sí? Es decir, pensar en las dos claves, no dejar nunca de tener en cuenta la larga duración. La larga duración es cuando nosotros estamos pensando en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, ¿sí? Entonces, dejar siempre presente la idea de el análisis estructural y posteriormente analizar, ¿sí? En sus determinaciones recíprocas, usan este tipo de concepto que a mí me parece muy acertado, ¿no? O sea, las estructuras no determinan nada y la acción social tampoco determina nada, ¿no? Sino que ambos se determinan recíprocamente. Esto es, el estudio de la acción social es el estudio de los actores, el estudio de los partidos políticos, el estudio de los sindicatos, el estudio de los movimientos sociales, ¿no? Las ideologías, ¿no? ¿Qué es lo que ponían en el foco de la acción? ¿Qué es lo que dicen los actores sobre los procesos? Pero, claro, no podemos construir historias sobre lo que dicen los actores, porque los actores tienen percepciones subjetivas y a veces también hay ciertos condicionantes objetivos que vienen de larga duración, ¿no? Por ejemplo, esto de pensar en el racismo, ¿no? En el patriarcado, en el paternalismo, en las relaciones de clase, bueno, y por ejemplo, el clientelismo político también, ¿no? Bueno, tengamos presente estas cosas, ¿no? Siempre en esta tensión, qué es lo que queda y qué es lo que cambia, ¿sí? Siempre lo que nosotros vamos a tener el foco es en realidad, en una pregunta sobre el cambio, ¿no? A ver, ¿esto que cambió es profundo o no es profundo? En realidad estamos interrogando sobre el cambio, ¿no? ¿Esto queda o no quedó? ¿Sí? Tratemos de ir recorriendo la materia en esta dirección. Bueno, yo voy a terminar este video para que no dure más de 30 minutos. Espero que algo de lo que haya dicho quede. Si no, vuelvan a mirarlo. La idea era de hacer un video hiper informal para que se relajen con este contexto que está atrás mío. Mucha naturaleza, mucho verde. Y bueno, y la próxima clase vamos a entrar directamente entonces a la dominación oligárquica. Pero sí, por favor, no entremos sin haber hecho este ejercicio que yo les pido. Buscar mapas. Miren los mapas políticos, miren los mapas geográficos, miren los mapas demográficos de América Latina prehispánica, las épocas de las independencias. Miren la heterogeneidad de América Latina. La heterogeneidad. No hay nada que homogeneice América Latina, ¿no? Quienes homogeneizaron fueron los españoles durante el orden colonial. Acá no había indios. Acá había muchos pueblos, mucha diversidad, ¿no? Entonces, bueno, precisamente eso es América Latina. Ese pasado colonial, digamos, pesando sobre esta porción del continente. Solo que hay que ver cómo nos apropiamos de eso, ¿sí? En términos negativos, en términos positivos de autoafirmación de la identidad. Y ahí es cuando aparece la máxima de José Martín diciendo nuestra América, ¿no? Nuestra América. Bueno, por favor, preséntense en el foro. Nosotros vamos a ir poniendo todas las actividades. Revisen semanalmente
el aula virtual, que vamos a ir agregando cosas permanentemente. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.